Buenos días o buenas tardes con todos. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética de la OPS, y antes de iniciar propiamente nuestra sesión, quiero indicarles cómo acceder a la traducción porque vamos a tener presentaciones en inglés además de en español. Por favor, para escuchar la traducción, vayan a la figura del mundo que está donde dice interpretación en la parte baja de su pantalla, está hacia la derecha. Si es que no la ven, está en el círculo que tiene tres puntitos. Luego de hacer clic en la figura del mundo, pueden marcar en el lenguaje en el que quieren escuchar la sesión. Now I'm going to say this in English. I'm Carla Ahora Sáenz. lo voy a decir en inglés. Yo soy Carla Sáenz y antes de comenzar la sesión formal, quisiera asegurar de que ustedes sepan cómo escuchar la sesión en inglés si este es el idioma de su preferencia. Por favor, hagan clic al icono del globo terráqueo en la parte inferior a la derecha de su pantalla de Zoom. Si no ven el Mapimundi, pueden hacer clic en el círculo con tres puntitos y allí pueden ver la selección de idiomas en que usted puede escuchar este seminario virtual. Ahora retornamos al español. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Este es un esfuerzo coorganizado por el Programa Regional de Bioética de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto, que hace parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, con la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que a su vez hace parte de nuestro Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Ya he perdido la cuenta sobre qué número de seminario es este, pero los invito a mirar las grabaciones de los seminarios previos en nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas y además también en la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS. Algunos temas de organización antes de dar inicio a la sesión. Les agradecemos que incluyan las preguntas en español, inglés o portugués usando la función de preguntas y respuestas en el que tiene el Zoom. Por favor, preferimos que para cualquier comentario general o para compartir enlaces o información con todos, usen la función de chat en vez de la función de preguntas y respuestas. No se emitirá un certificado por participar en esta sesión. La sesión será grabada y ofreceremos la grabación tanto en español como en inglés por medio de nuestra lista de investigación ética. Estará nuevamente también en la website del Programa Regional de Bioética y en el portal de ensayos clínicos de la OPS. Y a su vez los invitamos a suscribirse a nuestra lista de investigación ética porque será también la manera en que les presentaremos la información sobre el próximo seminario, que les adelanto será el 26 de agosto, y será sobre la presentación final de nuestro nuevo modelo regional de contrato de ensayos clínicos. Entonces, para la sesión de hoy, voy a compartir unas diapositivas iniciales porque quería iniciar esta conversación hablando sobre el avance que hemos tenido en la región en materia de investigación ética con participantes durante el embarazo. La OPS ha insistido en el imperativo de hacer investigación con participantes embarazadas de una manera muy fuerte desde Zika. Fue uno de los mensajes centrales de la consulta ética sobre el Zika. Trabajé en esta publicación sobre
inclusión de mujeres embarazadas en en la investigación de vacunas sobre Zika, un tema sobre el que otra de nuestras coautoras del trabajo presentará en breve. Y además hemos tenido un llamado regional a hacer investigación con embarazadas, a la inclusión ética de mujeres embarazadas en la investigación. Este trabajo de nuestros esfuerzos abogando por hacer investigación ética con las personas embarazadas han encontrado una serie de dificultades. Y por dificultades me refiero, por ejemplo, a las barreras normativas existentes, tanto en los marcos éticos como en los marcos regulatorios de los países, y voy a aclarar esto en breve. Además, otras dificultades se deben a que se ha percibido erróneamente que las embarazadas son una población vulnerable y que protegerlas es sinónimo de excluirlas de las investigaciones. Y además, otra dificultad se debe a que hay una capacidad limitada aún, aunque está creciendo rápidamente, para hacer análisis éticos rigurosos. Y venimos de una tradición en que hay poca confianza en los actores involucrados en la supervisión de la investigación, en la ejecución de la investigación y en general en el sistema de ética de la investigación. En una situación de capacidades limitadas, de poca confianza, siempre es más fácil prohibir categóricamente la inclusión de mujeres embarazadas que hacer el análisis riguroso que es necesario. Es importante para esta conversación distinguir entre lo que consiste la supervisión ética de toda la investigación con seres humanos y lo que se conoce como la supervisión regulatoria de un subconjunto de la investigación con seres humanos, que son los ensayos clínicos con medicamentos y dispositivos o con vacunas que buscan el nuevo registro de un producto. A la supervisión ética que aplica a toda la investigación con seres humanos por parte de un comité de ética de la investigación debidamente acreditado y a la luz de las pautas de SIOMS, se le suma la supervisión de la autoridad regulatoria nacional a la luz de las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización que realiza la autoridad regulatoria nacional. Las barreras en las normativas existentes, y me refiero con eso, tanto a las normativas que tienen que ver con el gran conjunto de investigación con seres humanos, como a las normativas con ensayos específicamente para los ensayos clínicos que buscan un nuevo registro, y en algunos países todavía las líneas están borrosas. Estas barreras normativas se refieren por lo general, a restricciones porque se ha percibido que las personas en embarazo son vulnerables y se especifica barreras adicionales para la investigación con personas vulnerables. Además, las normativas muchas veces restringen la investigación sobre el embarazo estrictamente a aquellas afecciones del embarazo. Por ejemplo, a la preeclampsia, más no a medicamentos para la depresión. Además, muchas de ellas requieren la exclusión automática en el caso de que un embarazo ocurra durante la participación en el estudio. A veces requieren un consentimiento obligatorio de la pareja, o sea, el esposo, la pareja de la mujer embarazada. Y en términos generales, llaman a un manejo único, unívoco, de todos los casos, sin importar el nivel de riesgo del estudio específico o el posible beneficio individual que el estudio específico pueda tener. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo en la región y hay dos pilares de este progreso que creo que están íntimamente relacionados. En primer lugar, ha habido un fortalecimiento sustantivo de los sistemas nacionales de ética de la investigación en la región,
Tenemos marcos éticos, normativas éticas mejores, reglamentos de ensayos clínicos revisados, tenemos entrenamiento en ética sustantiva en distintos niveles y en general hay mucha más confianza en el sistema de ética de la investigación y en la manera de repartirse las tareas en este sistema. Además, un pilar del progreso en materia de investigación con participantes embarazadas son las pautas de SIOMS del 2016, las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos que la OPS copublicó con SIOMS en español. Estas pautas, vamos a hablar en breve, suponen un cambio de paradigma en lo que respecta a la inclusión de personas embarazadas en la investigación. En primer lugar, si uno va a la pauta 3, y voy a ir sobre esto muy por encima, pero solamente para recordar algunos aspectos centrales, en la pauta 3 se indica categóricamente que la exclusión categórica de aquellas poblaciones que han sido históricamente excluidas de la investigación es una injusticia que tenemos el deber moral de reparar. Tenemos por ello que fomentar la investigación con estas poblaciones, que incluyen a las embarazadas, que han sido históricamente excluidas de la investigación, y lo que hay que hacer es que cada exclusión que se haga de un estudio debe justificarse. Las exclusiones categóricas no son más éticamente aceptables. Además, son muy claras las pautas de SIOMS, son muy claras en explicitar que el embarazo per se no es una causa de vulnerabilidad. Una mujer que mañana quede embarazada no es vulnerable por el simple hecho de estar embarazada, aunque ciertamente el embarazo puede estar asociado en ciertos contextos culturales a algunas prácticas que hacen que la mujer sea menos capaz de proteger sus intereses, en cuyo caso podría considerarse vulnerable. En todo caso, y este es el mensaje de fondo de las pautas de SIOMS, hay que hacer un análisis más detallado y riguroso de los casos concretos en vez de cobijarse en prohibiciones categóricas o inclusiones categóricas también. Por ejemplo, solamente para ilustrar cómo nos apartamos con las pautas de SIOMS de las percepciones anteriores, la pauta 18, que habla de las mujeres como participantes en la investigación, dicen que si ocurre un embarazo durante la conducción de un estudio, si es que no hubiera evidencia que permita suponer daño potencial al feto, no debemos retirar categóricamente, no debemos retirar automáticamente a esta participante. Tenemos que dar la opción de concluir o continuar su participación. Hay que hacer un análisis de cada caso concreto, ¿ok? Y ver qué es lo apropiado en este caso. Por supuesto, si sabemos que es mutagénico, teratogénico, si tenemos evidencia de que ese es el caso, pues hay que retirar a la participante de la investigación. Pero no hay una solución categórica, sino un llamado a analizar los casos concretos. De manera similar, la pauta 19 sobre las mujeres durante el embarazo y lactancia en investigaciones indica que si es que el estudio tiene potencial de beneficio para ellas o sus fetos o bebés si están lactando ya, debe, además de minimizarse los riesgos, evaluar que los riesgos sean superados por el posible beneficio. Y si el estudio no tiene potencial de beneficio individual, además de minimizar nuevamente, debe asegurarse que los riesgos no sean mayores al riesgo mínimo y el estudio debe ser relevante a la salud de las embarazadas o lactantes o sus fetos o bebés. Sin embargo, se reconoce que un aumento menor sobre este riesgo mínimo puede ser considerado aceptable por un comité de ética si el estudio tiene un alto valor social y no puede hacerse de otra manera. Entonces, nuevamente tenemos un llamado a hacer un análisis ético de los casos concretos. Solamente para cerrar, ¿cuál es la situación actual de la investigación con participantes embarazadas? Creo que tenemos en nuestra región un consenso sobre la importancia moral de hacer investigación con personas embarazadas,
como la única manera de proteger la salud y el bienestar de estas personas y sus futuros hijos. Porque las personas embarazadas merecen, como todas las otras personas, una atención basada en la evidencia. Y eso solamente va a ser posible si producimos la evidencia, incluyéndolas, haciendo investigaciones con ellas. Segundo punto de nuestra situación actual. Tenemos orientación útil. Las pautas de SIOMS, y simplemente he dado un par de pantallazos sobre algunas cosas que dicen, son iluminadoras para hacer los análisis éticos relacionados a la participación de embarazadas o de personas que se embarazan a lo largo de un ensayo, de una investigación. Sin embargo, sigue siendo difícil llegar a los detalles. El análisis ético de riesgo-beneficio de los casos concretos sigue siendo difícil. Y un tercer punto es que los avances que hemos visto en los estándares éticos, en las pautas de SIOMS, todavía no se han correspondido con los avances en los estándares regulatorios, en las pautas de ICH. Sin embargo, estamos precisamente ahora, y hablaremos de esto, en un momento crítico porque este paso está por darse. Ahora bien, antes de dar paso a la presentación de la doctora Carly Krubiner de Wellcome, quiero dejarles con la información, el código QR de la página del programa regional de bioética, donde pueden acceder a las publicaciones que he mencionado y a muchas otras. Y además invitarlos a unirse a nuestra red regional de ética de la investigación, que es, como decía, el medio por donde compartiremos la grabación de esta sesión y una serie de otros recursos importantes. Entonces, ahora, sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora Carly Krubiner, que es una bioeticista y experta en políticas globales de salud. Ella es responsable de bioética de Wellcome en el Reino Unido bueno, tiene una serie de tareas relacionadas a ética de la investigación y supervisa una cartera de inversiones estratégicas relacionadas a la infraestructura global de bioética y que incluye una serie de redes de bioética en aspectos de salud global. Pero quizás lo más importante es que Carly ha trabajado ampliamente en los temas de investigación durante el embarazo en los últimos 10 años, desde Zika, parece mentira que ha pasado tanto tiempo. Es un gusto tenerte con nosotros, Carly. Adelante, por favor. Great, thanks so much, Carla. Muchas gracias, Carla. Solo voy a poner en pantalla mis diapositivas y es un placer estar con ustedes el día de hoy. One moment. Es un placer estar con ustedes hoy para hablar de un tema que tengo muy al pecho, la inclusión ética de participantes embarazadas en la investigación clínica. Tuve el placer de trabajar con Carla y Flor y varios otros colegas durante casi 15 años. Y como ha dicho Carla, hemos avanzado, hemos visto muchos avances en ese tiempo, pero todavía queda tiempo para espacio para mejorar. Pero antes de entrar en los detalles para evaluar los riesgos y beneficios, quiero dedicar un tiempo a los antecedentes del problema y por qué es malo para las embarazadas y si su progenie no realizar investigaciones con ellos. No hay nada del embarazo que previene la enfermedad y las personas que tienen enfermedades crónicas pueden embarazarse. Las mujeres embarazadas se enferman, las enfermas se
embarazan, raras veces se desarrollan los biológicos en consideración de las embarazadas y sabemos que la mayoría de mujeres toman al menos un medicamento durante el embarazo y la mayoría de los medicamentos biológicos se comercializan sin datos suficientes acerca de la seguridad, eficacia y estudios de dosificación durante el embarazo y puede tardar hasta 27 años después de registro de un producto para caracterizar su seguridad después para el producto si no tienen datos suficientes para mostrar los diferentes medicamentos. Y estos son los datos que necesitamos para tomar decisiones informadas. Además, sabemos que el embarazo no es solamente ser un ser humano con una panza, sino que hay características fisiológicas que se relacionan a esto y también la presentación de la enfermedad. El embarazo puede causar cambios dinámicos en cómo uno metaboliza los medicamentos en función respiratoria, producción cardíaca, sistema inmunidad y del sistema reproductivo en todo momento de la gestación. Estos cambios también afectan la susceptibilidad, gravedad y presentación de las enfermedades y tiene implicancias para la dosificación óptima y la eficacia de las intervenciones. Y lo especial es que puede haber riesgos especiales para la mujer embarazada y también para el feto. Ahora, también hemos visto que esto tiene un impacto grande con varias enfermedades infecciosas y brotes. Las mujeres embarazadas y su progenie han sido los más impactados con el riesgo más grande de enfermedad y discapacidad permanente. Con ébola, donde tenían una relación de muerte bien grande y también Zika es un ejemplo en donde había daños congénitos graves del virus para los recién nacidos. A pesar del hecho que sabemos que las enfermedades infecciosas pueden causar problemas grandes durante el embarazo, hasta la fecha solo hay una vacuna que se permite para el uso durante el embarazo y eso para RSV. Entonces, aunque hemos trabajado con esta presunción de exclusión y hemos visto los peligros de la cautela, sabemos que esto tiene un impacto grande. La ausencia de evidencia de los ensayos puede causar políticas de exclusión que postergan o niegan el acceso a los medicamentos y las vacunas que pueden salvar vidas. También hay cierta renuencia entre las embarazadas y sus médicos a utilizar estos tratamientos y vacunas que pueden ser beneficiosas. Y si no realizamos esta investigación, los riesgos se pasan del espacio de la investigación, donde se pueden minimizarlas, hasta el contexto de atención clínica, en donde puede haber más riesgo. Entonces, hemos trabajado con esta presunción de exclusión. Es un ciclo vicioso en donde se excluyen a las mujeres embarazadas de las investigaciones. Hay una falta de evidencia y son excluidas de esto. Y esto causa un ciclo perpetuo de exclusión sin evidencia sobre productos y plataformas. Entonces, ¿cómo avanzar? Varios de los proyectos en que he trabajado ha establecido principios para la investigación con las embarazadas. Y esto también emana de lo que mencionó Carla de la orientación de SIOMS. Las embarazadas necesitan y merecen una base de evidencia sobre la
modalidades de prevención y tratamiento. Y esto es una cuestión de justicia. Segundo, las embarazadas no deben ser categorizadas como vulnerables en la investigación de seres humanos, como una cuestión de respeto. Ellas tienen autonomía, pueden tomar sus decisiones y no son vulnerables por el mero hecho de estar embarazadas. Otro principio es que la justicia requiere que las embarazadas tienen el acceso justo a la investigación con la posibilidad de un beneficio directo. Esto tiene dos componentes. Primero, oportunidades justas para beneficiar de la participación en investigaciones en que sus pares puedan participar o podrían beneficiarse de participar en un ensayo crítico, y esto sucede cuando hay una emergencia de salud en donde no hay intervenciones ya autorizadas. Ellas deben tener la oportunidad de inscribirse para acceder a los beneficios. Segundo, reconocemos que las mujeres embarazadas que aceptan, que dan consentimiento, es suficiente para su participación. En algunos contextos se requiere del consentimiento de la pareja, y esto lo consideramos ser no ético y no justificable. El último principio fundacional es de reconocer que no solamente es permisible, según la ética, de hacer investigación con las participantes embarazadas, sino que merece elogios. Primero, cuando no hay posibilidad de beneficio directo a la embarazada, entonces tratamos de limitar los riesgos en un umbral muy bajo. Puede haber una norma mínima de riesgo, o también utilizar un aumento muy pequeño de riesgo, lo que permite estudios importantes, los estudios farmacocinéticos y para estos medicamentos. La segunda categoría es cuando hay una perspectiva de beneficio directo para la persona embarazada, para el niño, para ambos. Y aquí hay que evaluar los riesgos con respecto a la perspectiva de beneficio en la diada materno-fetal, que la hagan las personas apropiadas con experiencia y conocimientos. Entonces, en total, esperamos que estos principios y las pautas que las apoyan puedan crear un paradigma de inclusión donde podamos incluir personas embarazadas y tener suficiente investigación y suficiente respaldo para incluirlas, y utilizarlo no solo en ciertas intervenciones, sino para poder compartir información para investigación y desarrollo en el futuro y para ir mejorando la evidencia. También quisiera explicar lo que llamamos la presunción de inclusión. O sea, empiezo diciendo lo que no significa. No significa que las personas embarazadas tienen que estar involucradas en todos los estudios clínicos, en todos los ensayos, en todo, porque puede haber ciertos riesgos, pero la idea es cambiar el punto automático, porque ese criterio automático ahora es incluir, y cambiar a decir que incluimos a las mujeres, a menos a las mujeres o personas embarazadas en estudios biomédicos de investigación y desarrollo, a menos que haya una justificación científica y ética para excluirlas. Entonces, no es automático. Y tenemos los riesgos y beneficios en la diada materno-fetal. Esta es una de las situaciones dentro del contexto de investigación donde vemos un coeficiente de riesgo-beneficio en donde hay dos entidades involucradas y hay riesgos y beneficios para ambos que hay que considerar al mismo tiempo. La manera como se analiza es un toma y daca entre feto y madre. Y es un mito, porque lo que ocurre es que la salud de la mamá y el bebé
están alineadas, rara vez están en conflicto. Una madre sana es crítica para que haya un desarrollo normal de un feto y de un futuro bebé. También sabemos que para muchas intervenciones van al bienestar de los neonatos o los fetos. Por ejemplo, las inmunizaciones maternas principalmente buscan dar protección inmune a los lactantes, como ocurre, por ejemplo, con el virus sincicial respiratorio u otros. También otros sirven para proteger a la persona embarazada de enfermedades graves y también dar beneficios al feto y futuro bebé, no solamente porque tienen un ambiente o propiciar un ambiente gestacional saludable, sino porque da beneficios a través de la transferencia transplacental de anticuerpos. Un área que ha sido problemática en este espacio es que con frecuencia las personas olvidan los beneficios y hay un foco excesivo en los riesgos del daño al feto. Todo el mundo está muy nervioso en causar daño fetal y podemos entender este impulso, pero muchas veces son riesgos teóricos y muchas veces no se entiende el beneficio tanto para el feto como también para la madre gestante. Un colega ha sugerido que tal vez en lugar de pensar en una proporción riesgo-beneficio, debemos hacer una evaluación riesgo-riesgo, en lugar de pensar que el riesgo de infección con un patógeno grave o mortífero, podemos, por ejemplo, el riesgo de ébola versus el riesgo de la vacuna contra ébola, también el riesgo de una enfermedad materna no controlada versus el riesgo de una medicina. Facilita hacer una evaluación, entonces riesgo, en lugar de enfocarnos en los beneficios versus los riesgos. Tenemos que hacer mejor esta evaluación riesgo. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo acá en esto, pero voy a hablar mucho más acerca del espacio vacunal. Pero quiero describirles cómo es en el caso de vacunas contra las amenazas de brotes y epidemias. Entonces, pensando en el número 4, la probabilidad de severidad de un perjuicio asociado con una vacuna para la mujer embarazada y su bebé, y también la transmisión intraplacentaria. Lo segundo es la probabilidad, severidad de la lesión asociada con una infección. De nuevo estamos pensando en el Zika, por ejemplo, los efectos a largo plazo y también el momento gestacional en que la persona esté expuesta a ese germen. También hay que hablar de la intervención, la protección inmunitaria, que es el número 3 en este caso, lo que da la protección con la vacuna. Y entonces tenemos que basarlo en datos existentes y si hay supuestos que podemos hacer para evaluar el riesgo-beneficio en el contexto de una mujer embarazada, una persona embarazada. Y luego, como ya mencioné, la probabilidad y severidad de perjuicio causado por la vacuna, si hay productos vacunales que pueden tener, por ejemplo, fiebre o unas vacunas que son vivas atenuadas. Hay que entender cuál es el producto particular y cuál es el peligro específico y el potencial peligro de daño que pueda tener ese producto. Y hay que tener en cuenta la inocuidad, etcétera. Luego, la categoría 5 es si hay alternativas preventivas que sean seguras o eficaces, o seguras y eficaces. Y entonces hay que hacer un estudio comparativo de eficacia y seguridad. Tenemos que asegurarnos de cuál es la opción mejor disponible teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de que y la necesidad urgente que pueda existir. También tenemos que tener tratamientos alternativos y efectivos. Y hay algunos recursos recientes de los cuales disponemos y quiero enfocarme en algunos que tengo aquí enumerados y
Esto es importante y el primero se trata de la caja de herramientas para investigación en antirretrovirales en el embarazo. Esto proviene de la OMS. Es una guía y una serie de recursos que aceleran la inclusión de poblaciones embarazadas y lactantes en investigación y tratamiento de prevención de VIH y también conecta con otros recursos. Hubo también el año pasado una evaluación realizada por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina y este fue un taller específico que se enfocó en la inclusión de personas embarazadas y lactantes en estudios clínicos, se enfocó en las barreras y las oportunidades para acelerar la inclusión y facilitar la inclusión de las personas embarazadas y lactantes en ensayos clínicos. Y allí también hay enlaces con otros recursos adicionales que son de bastante utilidad. La última cosa que tengo acá para comentarles es la herramienta, y esto se relaciona con otra de las personas en el panel y el trabajo con las vacunas de COVID, y es esta herramienta o plantilla de herramienta para evaluar vacunas en casos de patógenos emergentes. Yo he trabajado con muchos colegas últimamente que han contribuido desde los 2010 y aquí este es el trabajo más reciente que hemos hecho con las vacunas de COVID, etcétera. Y esto era todo lo que traía para comentarles a ustedes y ahora devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Carly. Y ahora voy a presentar a Flor. Me parece que las presentaciones hasta ahora son fantásticas y estoy muy contenta que Flor esté con nosotros. Es profesora de pediatría, enfermedades infecciosas en el área de virología molecular y microbiología de la Escuela de Medicina de Baylor, en Texas. Ella es además, preside un comité de ética en la Escuela de Medicina de Baylor y donde tiene además un rol de investigadora. Entonces nos va a compartir su perspectiva considerando esta multiplicidad de perspectivas que ella tiene. Adelante, Flor, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Carla, y buen día a todos los que están acá presentes. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Si me dan un segundito. Ok. Mis diapositivas están en inglés, pero voy a dar la presentación en español. Y de verdad que es un placer estar acá con ustedes para traer esta perspectiva precisamente sobre lo que he estado trabajando ya por 30 años, en lo que es la inmunización en el embarazo y cómo trabajar con poblaciones especiales en cuanto a investigación. Esto es algo de lo que yo he hecho recientemente, nada más para ser transparente en mis potenciales conflictos, diferentes comités, incluyendo comités de seguridad, también de investigación de vacunas específicamente y de investigación, como les decía Carla. Entonces, esa es parte de la perspectiva que les quisiera traer este día. Quiero comentarles, se ha hablado bastante de la mujer embarazada como sujeto de investigación. Y desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de investigación, iniciar con comentarles acerca de estas poblaciones especiales de las cuales la mujer embarazada pertenece. No solo son las mujeres embarazadas, sino que también los niños, los lactantes, las personas de mayor edad y otras personas que pertenecen a grupos en donde puedan haber, ahí está esa palabra, cierta vulnerabilidad desde el punto de vista respetar sus derechos de investigación, como pueden ser ciertas minorías raciales o étnicas o por diferentes grupos socioeconómicos o de educación, incluso grupos que están geográficamente desplazados o en situaciones de conflicto.
Cuando el Código de Regulación de Investigación habla de estas poblaciones vulnerables, no se trata de que no sean capaces necesariamente de tomar una decisión o de poder participar en investigación. Específicamente la mujer embarazada, no estamos diciendo que ella no pueda tomar decisiones, pero se categorizan como poblaciones especiales porque sí se considera que se necesitan protecciones específicas para estas poblaciones. En el caso de la mujer embarazada, de los niños, de los ancianos, por ejemplo, puede ser que necesiten ciertas consideraciones específicas en cuanto a su biología y su fisiología, su estado de salud, para poder participar en investigación. En el embarazo vamos a ver, como ya les han explicado en las pláticas anteriores, el hecho de que estamos hablando de una madre y de un feto, no solo de la madre. Y definitivamente, lo que sucede con estas poblaciones es que parte de protegerlas es excluirlas de los estudios tempranos, de los estudios iniciales de muchos medicamentos y muchas vacunas. Pero ha habido una evolución, como vamos a ver, en lo que es la aceptación en la participación en estudios clínicos y también en la guía y la práctica regulatoria que existe en estas poblaciones especiales. Uno de los ejemplos recientes que tenemos de qué puede pasar si no incluimos a estas poblaciones especiales en nuestros proyectos de investigación o nuestros ensayos clínicos y los excluimos automáticamente, como sucedió en COVID, con niños, con embarazadas, incluso personas inmunosupresas y otros de riesgo alto por diferentes razones, es que no teníamos información adecuada o simplemente información limitada acerca del uso de estas vacunas en estas poblaciones. Esto resulta en un retraso en la utilización de estas vacunas en estas poblaciones. Muy claro sucedió en los niños, por ejemplo, que no empezamos a vacunarlos hasta muy tarde, y esto implica en todos estos grupos un riesgo alto de que puedan adquirir la enfermedad y ser víctimas de la enfermedad y no tener la protección que necesitan de estas intervenciones, ya sea vacunas o medicamentos, porque las decisiones de cómo utilizarlas se debe de basar en evidencia. Entonces ha habido necesidad de promover y abogar realmente para que haya una inclusión temprana o que se encuentre un camino adecuado para que no se excluyan a estas poblaciones en los estudios y ensayos clínicos. Un ejemplo relativamente reciente que les quiero mostrar es que esa presunción de exclusión que existía se vino a enfrentar con este brote de Ebola que ocurrió en 2014 y luego recurrió en 2018 en África, en el DRC, en la República Democrática del Congo, y en donde los ensayos clínicos que estaban haciendo con vacunas que podían salvarle la vida a las personas estaban excluyendo a las mujeres embarazadas. Algunos estudios muestran que el 90% de las embarazadas que se infectan con Ebola van a morir y que la pérdida fetal es prácticamente de esperarse. Entonces, lo que sucedió es de que se hicieron discusiones y se consideró indefensible, inadmisible, inaceptable el hecho de que no se incluyeran a las mujeres embarazadas. La decisión de incluirlas en los ensayos clínicos durante un periodo crítico fue apoyada por el ministro de Salud y también por la Organización Mundial de la Salud, y entonces empezaron a utilizar esta intervención. Esto es muy importante porque, de nuevo, da un precedente de algo real que había impedido la utilización de estas vacunas que podrían salvar la vida de la madre y del niño en un momento de crisis por regulaciones tal vez no interpretadas adecuadamente. Entonces, aquí les quiero mostrar uno de los asuntos, de los problemas más especiales, importantes cuando hablamos de inmunización materna, porque, como ya lo han escuchado, nada más existe en este momento una vacuna que ha sido específicamente licenciada, aprobada por comités regulatorios, la FDA, EMA y demás, para el uso en el embarazo. Y esa es la vacuna de virus sincitial respiratorio. La mayoría de vacunas que están recomendadas en el embarazo, como la de influenza, la de la tosferina, por ejemplo, incluso la de COVID, no fueron específicamente evaluadas en estudios que estaban incluyendo mujeres embarazadas y que tenían ese objetivo. Lo que vemos es de nuevo que
tenemos que considerar lo que ya escucharon ustedes. Esta es una tablita que me gusta mostrar, que cuando estamos hablando del embarazo, en donde en esta figura les muestra un triángulo con los riesgos de base que pueden ocurrir en el embarazo por el embarazo mismo, no tienen nada que ver con otra cosa más que el embarazo, puede haber una enfermedad o puede haber una vacunación. Y ahí es en donde ven esa comparación del riesgo de la enfermedad y de las consecuencias que pueden tener. Para eso tenemos que comprender la carga de enfermedad que tanto causa una enfermedad específica sobre la madre embarazada y comparar eso con el riesgo potencial, muchas veces teórica, de una vacuna. Y para eso tenemos que saber cómo funciona la vacuna, tener algunos datos preclínicos o clínicos o de personas no embarazadas que nos ayuden a tomar una decisión de saber si se puede utilizar una vacuna en el embarazo. Así es como se ha hecho en base a ese riesgo de la enfermedad alto, como de influenza para la madre, como de COVID para la madre, como pertusis para el niño. Teniendo una vacuna segura y eficaz, podemos utilizarla en el embarazo. Y vean todas las oportunidades que pueden haber. Ya ustedes lo han dicho anteriormente en el chat y les voy a mostrar más, ¿verdad? Les decía el caso de Ebola, pero hemos visto fiebre de Lassa, hepatitis, malaria, chikungunya, mpox, oropuche, Zika. Todas estas son posibilidades donde ustedes pueden considerar el uso de vacunas que ya están existentes si tuviéramos algunos datos en la mujer embarazada. Entonces, lo que es crítico para considerar a una madre embarazada en un estudio de investigación es tener de nuevo conocimiento sobre la enfermedad, conocimiento sobre la vacuna y si es segura o no, qué otros riesgos pueden haber, cuál es la base, por ejemplo, de casos de premadurez y si eso se puede aumentar o no se puede aumentar con la enfermedad o con la vacuna. Tener una evaluación de cuál es el potencial beneficio, cuál es la potencial eficacia, tanto para la madre, el feto, el niño o el tolo, o ambos, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante considerarlo. Y sabemos que, como hemos hablado, han habido todavía cosas que no conocemos sobre la inmunología, el paso de anticuerpos y demás que tenemos que aprender, pero eso precisamente se puede hacer a través de la investigación. Entonces, ha habido cambios con el tiempo y eso es lo que les quiero mostrar muy rápidamente sobre lo que es el ambiente ético y regulatorio para lo que es investigación de vacunas en el embarazo. Mucho de esto, nada más para mostrarle, ha venido por un péndulo. Antes de los años 60, las mujeres embarazadas tomaban alcohol, fumaban, no tenían necesariamente muchas precauciones en cuanto a qué podían recibir. Y se ocurrió esta situación con la talidomida, que ustedes recuerdan, se utilizaba, no está un medicamento aprobado, pero se utilizaba para tratar de reducir la náusea en el embarazo de forma fuera de aprobación normal. Se traía de otros sitios en los Estados Unidos, por ejemplo, y se encontraron casos de teratogenia. Eso resultó en una reacción muy exagerada que definitivamente que no se podía hacer nada y se evitaba completamente utilizar cualquier cosa y hacer estudios en el embarazo. Entonces, de algo ahí viene la historia. Yo sé que esto tiene muchas palabras, pero cuando a ustedes les gusta un poco la historia, pueden ver cómo lo que es la investigación o incluir a tanto los niños como a las mujeres embarazadas en proyectos de investigación, en estudios para su beneficio, ha ido evolucionando con el tiempo y no ha pasado mucho tiempo. De hecho, fue después de la epidemia del AIDS, de VIH, y luego con ciertos cambios que hubo con introducción de ensayos para saber cómo funcionan los medicamentos en el grupo pediátrico, que también se incluyeron a mujeres embarazadas. En Estados Unidos, en donde yo practico, el Instituto Nacional de Salud empezó a requerir la inclusión de mujeres, ni siquiera embarazadas en este momento, sino que mujeres en estudios clínicos a partir de los años 1990, al finales de ese año, y esa política se empezó a implementar. Les cuento que yo personalmente trabajé en estudios financiados, aprobados y apoyados por el Instituto Nacional de Salud a partir de los años 90 y ven cómo hacíamos estudios en el embarazo de patógenos relevantes, estreptococo B, pertusis, virus sincitial, incluso influenza, que pasaron por diferentes fases de investigación, desde preclínico, incluyendo modelos animales, por ejemplo, estudios de toxicidad y luego estudios tempranos de fase 1 y fase 2 para tener un poquito más de información. Con eso, había muy pocas guías en ese tiempo, pero logramos
publicar algunos protocolos para saber cómo diseñar estos estudios, cómo asegurar que se monitorizaba la seguridad de la vacuna, la eficacia y demás. Y estos son unos de de los productos iniciales. Ahora, sí había y existe un trayecto, un camino regulatorio para considerar cómo y cuándo incluir a las personas embarazadas en los estudios clínicos. Y se los muestro porque muchas veces se piensa que no existe eso, pero eso es más o menos la trayectoria. La presencia de datos sobre preclínicos, sobre la potencial toxicidad o específicamente efecto tóxico en el aparato reproductivo que pueda causar teratogenia. Eso es algo que es muy importante tenerlo, aunque no siempre está, pero es muy útil cuando está presente. Tener segundo, estudios clínicos en personas no embarazadas, y eso puede incluir mujeres de edad reproductiva, y esto nos da la idea de la seguridad, la dosis, la inmunogenicidad de las vacunas, por ejemplo. Después de eso, ya podríamos pasar a estudios clínicos en mujeres embarazadas, y usualmente fase 1 o 2 es cuando vemos estudios pequeñitos de seguridad y vemos más que todo como objetivo entender la inmunogenicidad de la vacuna. Y finalmente, estudios de fase 3 que únicamente han sido, por ejemplo, estos estudios de virus en sistema respiratorio que han llegado a fase 3 que ya son poblaciones muy grandes en donde se confirma la eficacia o la inmunogenicidad de la vacuna y también la seguridad para de nuevo poderlas aprobar. La seguridad es muy importante, tener casos, definición de casos, tener una idea de cuál es la casuística, la tasa en general antes de la vacunación y tener también un plan de cómo evaluar la seguridad durante el estudio con un grupo de seguridad, un grupo monitor y también con planes para autorización post aprobación. Entonces, de nuevo, la ética, vamos a hablarla muy rapidito, que ya ustedes la han escuchado, porque les quiero recalcar acá, y escucharon, por ejemplo, la doctora Carla Sáenz les mostró los datos sobre el CIOMS del 2016 que vinieron a llegar después de un periodo de que empezaron a producirse diferentes publicaciones. Escucharon en la publicación de Prevent, de Carly, y cómo a través de los últimos 20 años, quisiera decir, han habido realmente muchísimos cambios en cuanto a promover la inclusión de las mujeres embarazadas en los estudios clínicos, llegando hasta el tiempo ahora de COVID. Y durante COVID es cuando se empezó a hablar de este cambio de paradigma en donde en lugar de excluir automáticamente, tenemos que incluir a estos grupos específicos y acá hablamos de mujeres embarazadas y lactantes en estudios clínicos porque tenemos la opción de poderlas proteger. Así es que aquí les quiero mostrar de nuevo un resumen de nada más lo que pensé que podrían ser oportunidades para incluir a las mujeres embarazadas en investigación. Desde la pandemia de influenza del 2009, que realmente nos abrió los ojos a muchos de la importancia de incluir y tener datos en este grupo importante. Ebola, como les mencioné, ya hablamos de Zika, COVID, pero de nuevo, hasta este momento, estos nuevos patógenos que son importantes para la madre y el niño, hepatitis, mpox, chikungunya y oropuche, por ejemplo, son objetos de investigación para poder tener vacunas que puedan prevenir esto. Y además, enfermedades que ya sabemos que tienen un riesgo alto para las madres y los niños. Y acá ven ustedes de nuevo una lista grande de la cual virus en sistema respiratorio es la única específicamente aprobada, pero otras las podemos utilizar en casos especiales, por ejemplo, las vacunas de fiebre amarilla. Ok, entonces ahora, para optimizarlo, lo que les quería mostrar es de que ya concretando, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma de asegurarnos de que tengamos una inclusión temprana de personas embarazadas en los estudios clínicos? Número uno sería considerar tener un número mínimo de información o datos que nos den indicación de que las vacunas o el medicamento es seguro, en el caso de las vacunas que son inmunogénicas, en personas no adultas y poder de nuevo utilizar esa información, ya sea para hacer un puente de inmunogenicidad y saber de que si un nivel protector es suficiente para una persona no embarazada, debería de ser igual de protector para una persona embarazada, porque no cambia la forma como las mujeres responden a la vacuna y ese puente nos podría ayudar a incluirlas más tempranamente.
posteriormente. También podría ser posible que con unos datos mínimos de seguridad, inmunogenicidad y no necesariamente eficacia, pero que sabemos que correlaciona la inmunogenicidad con protección, podríamos empezar a incluir a las madres en estudios de fase 2 o incluso en estudios de fase 3 antes de terminar los estudios en personas no embarazadas. Les mencionaba los estudios de toxicología, pero también tener protocolos. Ya vieron que cuando una mujer se embaraza en un estudio en donde no debería haber estado embarazada, puede continuar en ese estudio y se pueden recolectar datos para poder saber un poco más de cuál podrían ser los efectos. Y luego la evaluación después de la implementación de la vacuna. Entonces, esta es la publicación que les mencionaba Carly, que recientemente publicamos en Vaccine. Este fue un esfuerzo que surgió de COVID, o sea que cuando tuvimos que considerar esa situación en la que una pandemia nos hacía saltar el paso de hacer las evaluaciones directas en ensayos en mujeres embarazadas, pero teníamos que utilizar esa idea de riesgo de la enfermedad versus riesgo de la vacuna con datos importantes ya presentes en personas y grupos de adultos no embarazadas, se consideró cuáles deberían de ser realmente los criterios para considerar que una vacuna es adecuada o no para el uso en el embarazo. Y entonces este grupo, muy apoyado por después CEPI y ahora con la colaboración de Brighton, pusimos esta propuesta que lo que trata de hacer es darle a los investigadores, a las personas en grupos regulatorios que están tratando de tomar decisiones acerca de cómo utilizar vacunas en el embarazo, que tengan una lista de cuáles son los aspectos necesarios para utilizar, para considerar el uso de una vacuna en el embarazo o también en el periodo posparto con madres lactantes. Consideramos que los elementos que estamos incluyendo en esta lista son importantes, pero no necesariamente priorizados. Entonces hay que pensar en esto cuando uno está considerando una vacuna y que no debería de requerirse que todas las preguntas estén completas para no retardar o retrasar el inicio de ensayos clínicos cuando fuera necesario, por ejemplo, en casos de una emergencia, de una patógeno emergente o en el caso de ciertos sitios en donde no se pueda conseguir toda la información, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar en comunicación con grupos regulatorios durante el proceso para poder tener un éxito en la implementación. Entonces, les recomiendo, si tienen oportunidad de leerlo, es una tabla bastante grande, pero em, el modelo que utiliza es una forma de ir respondiendo a 5 grupos de preguntas y estas son las preguntas clave. Primero, sobre el patógeno, la enfermedad y el embarazo, buscando específicamente qué efecto tiene este patógeno, esta enfermedad sobre la madre embarazada, sobre el feto, el recién nacido y el niño, por ejemplo. Segundo, van a hacer preguntas acerca de la vacuna específicamente, ya sea la vacuna específica o la plataforma, sus componentes, adyuvantes y demás, y ver de qué se sabe de eso en personas no embarazadas y qué planes hay para hacerlo en mujeres embarazadas. El grupo C incluye de nuevo cuáles son la información que existe en embarazo o posparto sobre el producto que se está utilizando. No puede ser necesariamente una vacuna específica, puede ser un grupo, por ejemplo, vacuna de proteicas o puede ser vacuna basada en vectores, ¿verdad? Puede ser diferentes grupos así. El grupo D de preguntas habla sobre cuáles son los planes de evaluación de seguridad y en el uso del embarazo y también posautorización. Y eventualmente lo que se trata de hacer en la sección E es un resumen de todas estas preguntas que se han hecho, que son varias, son como 5 páginas de preguntas y se las muestro aquí para algunos ejemplos, como les decía, de qué es lo que se está buscando. Pero la sección E les va a dar al final un resumen que dice en base a todo lo que ya investigamos y respondimos a las preguntas, ¿cuáles son los criterios para sugerir que esta vacuna se debe usar en el embarazo o en la mujer lactante? ¿Cuáles son los criterios para rechazar que se use la vacuna en el embarazo en la mujer lactante? Y luego, ¿qué criterios pueden haber para apoyar que se continúe evaluando una vacuna en estos grupos también? ¿Qué datos específicos hay que buscar de seguridad, de eficacia? ¿Qué falta conocer, verdad? ¿Cuál sería el tiempo óptimo para vacunar en el embarazo y demás? Entonces, esa es la idea de esta lista que estamos proponiendo.
Entonces, quiero terminar nada más para decirles que una vez que el estudio clínico termina, no termina la responsabilidad del investigador, ni del comité de ética, ni del comité regulatorio. Tiene que haber un plan específico también para vigilancia de seguridad y de efectividad de una vacuna, de un medicamento, después de que se empieza a utilizar. Y hay diferentes mecanismos de vigilancia activa, pasiva, también aumentada, pero se ha visto que, bueno, hemos tenido oportunidades de hacerlo y en el embarazo, en caso de estudios o vacunas o medicamentos que se usan en el embarazo, el uso de registros o de diferentes tipos de protocolos para monitorizar eventos o para buscar datos en bases de datos grandes son muy importantes. Eso nos da la evidencia real. Y les quiero recalcar acá esta publicación también de Science, en donde ven lo que es realizar investigación de evidencia real. Y esto es, de nuevo, nos da mucha seguridad a los investigadores y a todos los que están tomando decisiones sobre el uso de estas vacunas, de que se va a considerar y seguir colectando información. Y realmente para poblaciones como las mujeres embarazadas o poblaciones especiales, como les decía al principio, en las que muchas veces los ensayos clínicos son pequeños o limitados, este tipo de investigación que utiliza bases de datos grandes, que utiliza formas de minimizar el bias o sesgo, ¿verdad? Y que puede encontrar casos importantes, válidos y muy confiables sobre la seguridad de las vacunas es una herramienta muy importante para la evaluación post-autorización. Ok, y quiero nada más compartirles acá que otra cosa, otra de los aspectos que nos preocupa también es la causalidad y he tenido la oportunidad, aquí está todo esto animado, de trabajar con OMS, con el grupo de seguridad y comentarles, esto es un preview de lo que vamos a tener, pero estamos incorporando lo que es un efecto adverso después de inmunización materna, AIFMI, que nos trata de ayudar a evaluar una relación de asociación o causalidad con una vacuna o con un medicamento. Y esto es algo en donde, además de síntomas, cambios clínicos o de laboratorio o alguna otra preocupación que puede presentarse después de una vacunación, hemos incluido algunos outcomes del embarazo, o sea, si hay premadurez, si hay algunas cosas que pasan normalmente en el embarazo para tratar de evaluar si hay alguna relación o no con la vacunación. Y esto se está desarrollando como algo más importante para el futuro. Entonces, quiero terminar con nada más mencionando y recalcando lo que ya han dicho mis colegas, que la investigación durante el embarazo y el periodo de lactancia ha ido por un cambio significativo de paradigma, de exclusión a inclusión, y que se debe de justificar, como decía Carla, la exclusión en todo momento cuando es pertinente, y hemos visto muchísimos casos que es pertinente incluir a la madre embarazada, su feto, su recién nacido en ensayos clínicos. Además de eso, estamos con esto protegiendo a través de la investigación, no de la investigación en sí, porque tenemos historia de que podemos deprivar a las personas de beneficiarse. Y luego, un punto importante para mí es de que salvar las vidas de las madres y de sus niños tiene que tener un camino y sabemos que este camino existe y nada más es nuestra responsabilidad en este momento con nuestros conocimientos implementarlo y seguir adelante. Muchísimas gracias. Dejo de compartir, Carla. Un, un millón de gracias, Flor. Creo que va a haber, vemos desde ya que hay mucho material para una excelente discusión luego, pero ahora quiero invitar a la doctora, a Cristiane Santiago Maya, que es especialista en regulación y vigilancia sanitaria. Su formación es como enfermera y tiene un doctorado en ciencias de salud. La doctora Santiago Maya lleva 20 años trabajando en Anvisa, que es la agencia regulatoria de Brasil, y representa a Anvisa en el grupo de trabajo de expertos de la guía ICH E21. Y precisamente eso es lo que nos va a compartir el día de hoy. Cristian, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante.
Hi, good afternoon, Hola y everyone. buenas tardes a todos. I will share my screen. Voy a compartir pantalla. Just 1 second, please. Un segundo, por favor. Cristiane, we saw you disappear, but you're back again. There you go. Please. Desapareció Cristiane, pero aquí está de nuevo. And your mic is muted. Y tu micrófono está cerrado. Ahora sí estamos viendo su pantalla. Entonces, ahora en modo de presentación. Ahora, genial. Adelante. Y abrir el micrófono. Cristiane, we don't hear you. No You la need to escuchamos, turn on your Cristiane. mic Necesita and abrir el micrófono. there we go. Ahora Now? sí. Ahora sí me Yes, escuchan. Sí, perfecto. Gracias. It's a big pleasure to be here Es un today. gran I want to placer thank estar aquí Ahold el día de hoy. for Quiero the agradecer al invitation and for OPS giving me the opportunity to talk about en the la work on invitación y CAS darme la CH oportunidad de E21. hablar del trabajo And de thank you all very ICH much for being 21. here Y today. muchas gracias a The todos purpose of ustedes this por estar con presentation nosotros is to today. discuss the El main punto points principal de esta for presentación investigations es de involving hablar de los pregnant puntos individuals principales and the challenge for de its la implementation investigación con in accordance personas with the embarazadas ICH y los E21 desafíos para guidelines, su implementación which según is la under orientación public ICH consultation at this E21, moment. lo que está bajo And it's very consulta en este important to have momento your y es muy contribution. importante tener sus contribuciones. Well, I don't know if everyone here is familiarized No with sé the si ustedes ICH. conocen The ICH ICH. means the International Este Council es for el Harmonization Consejo of Technical Internacional Requirements de for Inmunización Pharmaceuticals de for Human Requisitos Use. Técnicos It para brings together the regulatory farmacéuticos. authorities Esto and reúne las pharmaceutical industry autoridades to regulatorias y discuss la industria scientific farmacológica and technical para aspects hablar of de drug aspectos científicos registrations. y técnicos This para harmonization is achieved el by registro the de los development of the medicamentos ICH guidelines, y such as this one, E21. participamos en el desarrollo de ICH estas has more than orientaciones como 20 el countries ICH implemented 21. and have Representa some más de 20 observers, more than países y 30 hay más de institutions. 30 There is the instituciones son ICH Management observadores. Committee. Existe It's a el body that comité oversees the administrativo de operational ICH aspects que of the supervisa ICH, los and Anvisa is aspectos part of operativos this de committee. ICH y Anvisa es parte de este Well, this comité. document has been Este signed off as a documento ha step 2 sido document. It finalizado means como un that the documento de assembly paso agrees 2. and Esto quiere endorses the decir draft que la guidelines Asamblea for lo the public acepta como un consultation. borrador o un proyecto It was de made based on orientación a para concept consulta paper, pública. Se and desarrolló a the, base de the un adoption of the guidelines documento is concepto anticipated to y happen in the first quarter of se anticipa 2028. finalizar las orientaciones en la primera parte de 2028. So, the objective of the Entonces, el guidelines is objetivo to de la provide orientación recommendations for the es de appropriate brindar inclusion or recomendaciones para la retention of inclusión pregnant and breastfeeding individuals adecuada in clinical y trials retención and to de facilitate mujeres embarazadas the o en generation of lactancia en los robust ensayos clinical clínicos data y to allow facilitar the la generación de datos evidence-based clínicos decision robustos making. que That's the main permiten important point la of toma this de guideline. decisiones a base de evidencia. Of the Este es el safe and propósito effective use principal o of el medical objetivo products principal de by esta these individuals and orientación their y healthcare para providers. asegurar el uso seguro de So estos the scope of the productos. El guidelines alcance de la includes pre- orientación and incluye post-market clinical trials ensayos of investigational clínicos products. The am, definitions used here are previos the y ones that are already posteriores described a in la the E6 comercialización guideline.
lo que ya está descrito en la orientación E6 para usar en la población general y también con indicios concretos para las mujeres embarazadas o en lactancia como de preeclampsia. Vamos a ver los mensajes principales. Primero, la inclusión de las personas embarazadas y en lactancia en los ensayos clínicos se deben de considerar para todo producto en donde las personas de edad fértil sean incluidos en la población anticipada. Es especialmente importante donde hay necesidades médicas insatisfechas. Así que la planificación proactiva para obtener los datos y colección de datos que tienen que ver con el uso en las mujeres embarazadas o en lactancia a través de estudios clínicos y no clínicos se debe hacer desde el principio de la formulación de la estrategia de desarrollo para el producto de investigación. Así que debe cubrir esta población. La orientación también recomienda consultar con las autoridades regulatorias lo antes posible y a medida de lo necesario durante todo el proceso de desarrollo del producto de investigación. Se recomienda la participación con las partes interesadas y los pacientes, asociaciones de familia, etcétera. Y se debe hacer todo esfuerzo para reducir la carga de los procedimientos de estudio sobre los participantes embarazadas y en periodo de lactancia. Sabemos que esto tiene un impacto grande sobre la participación de estas personas. Siempre hay que reducir la carga del estudio. Es esencial evitar cualquier influencia indebida o coacción cuando se trata de personas embarazadas en los ensayos clínicos. También hace falta evaluar la seguridad del producto sobre esta población y también hay que ver el posible impacto sobre el feto o del lactante. Sabemos que es posible y hace falta hacerlo. El monitoreo de la seguridad del producto continuo en estas poblaciones durante el periodo posterior a la comercialización ayuda a identificar las señales de seguridad, especialmente cuando hay resultados poco comunes o postergados. Los datos disponibles y la evaluación de los beneficios y riesgos del producto de investigación durante el embarazo y la lactancia se deben de incluir y actualizar como sea necesario en los documentos de etiquetado. Aquí estamos mostrando la estructura de la orientación E21. Tenemos una sección para las embarazadas y la sección 5 es acerca de las personas en periodo de lactación. Consideraciones éticas. Incluir a las personas embarazadas y en periodo de lactancia en los ensayos clínicos apoya el uso de productos medicinales a base de datos sobre la eficacia y seguridad del producto. Esto es una práctica ética que es apoyada por la Declaración de Helsinki y las orientaciones de ICH. También se debe considerar el uso de IRB o comités de ética con experiencia en trabajar con las personas embarazadas o en periodo de lactancia. Acerca de la estrategia de desarrollo, los patrocinadores deben de anticipar que el enfoque de incluir a las embarazadas en los ensayos clínicos requiere de una evaluación cuidadosa de los beneficios y riesgos
que puedan incluir una multitud de factores, incluyendo la etapa de desarrollo clínico, la duración de tratamiento y el indicio que se busca y la fuerza de la evidencia disponible. Este enfoque se puede ser diferente a base del trimestre de embarazo que se anticipa para los participantes. Ahora los puntos clave a considerar en la recolección de datos. Hay que incorporar la colección de datos de las embarazadas. Comienza con considerar la condición objetivo, la población de pacientes y los tratamientos existentes para entender si los tratamientos disponibles constituyen riesgos para la mujer o el feto. Y los patrocinadores deberían de considerar la manera en que el embarazo puede afectar el estado de la enfermedad, al igual que la manera en que la enfermedad de la paciente y su tratamiento podría tener impacto sobre el embarazo y sus resultados, como un aborto espontáneo. Los cambios fisiológicos pueden afectar la absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Es por eso que hace falta recolectar muchos datos y se deben de recolectar los datos lo antes posible durante el desarrollo del producto. Y alentamos a los patrocinadores a evaluar y actualizar la estrategia de desarrollo a medida en que nuevos datos estén disponibles. La estrategia debe también buscar la adquisición temprana de datos de las personas embarazadas, a menos que haya una justificación para postergarlo. Así que hay que entender el producto médico y su uso durante el embarazo para poder cambiar de excluir a menos a incluir a menos. Ahora, la evidencia que se necesita para apoyar la inclusión, los datos y la evidencia que se requiere para apoyar esta decisión de incluir a las embarazadas, de permitir su participación continua si se queda embarazada, depende del peso de la evidencia. Hay que considerar lo siguiente: el indicio de la población objetivo, datos no clínicos, posibilidad de beneficios, la farmacología clínica del producto de investigación, la plausibilidad biológica de daño debido a exposición durante el embarazo y cuando durante el embarazo se va a administrar el producto, y también la novedad del producto biológico. Bueno, acerca de los datos no clínicos, antes de avanzar en los estudios con personas embarazadas, los resultados de los estudios no clínicos se deberían de evaluar. El desarrollo estándar de los estudios DART se deben de tomar en consideración. Los estudios de genotoxicidad y se debe hacer un modelación relevante para hacer estos ajustes. Es también importante darse cuenta que el momento de necesidad de los estudios DART de desarrollo y toxicología reproductiva. Entonces, la evaluación de beneficios comparado con los riesgos y lo que hacer después. Cuando los datos clínicos y no clínicos estén disponibles, el patrocinador debe realizar esta evaluación que incorpora toda la información pertinente utilizando el enfoque de peso de la evidencia. Así que debe ser una evaluación integrada con toda la información pertinente que se ha generado.
embarazo. El primer escenario, si el patrocinador determina que proceder con el ensayo durante el embarazo ya todavía no es razonable, debe buscar obtener más datos a menos que existe alguna justificación para no estudiar el producto de la investigación durante el embarazo. Para algunos productos de investigación, el beneficio de utilizarlo durante el embarazo podría ser mayor que los posibles riesgos. En el segundo escenario, si el patrocinador determina que avanzar con los ensayos durante el embarazo sería adecuado, entonces la inclusión de las embarazadas en los ensayos en marcha. Entonces se debe avanzar al reclutamiento de estas personas, remover los requisitos obligatorios de anticonceptivos y participación continua de los individuos embarazados. El diseño del estudio, impacto de seguridad del embarazo de todos los productos se debe de aplicar durante el ensayo. Productos, prueba y comparadores se deben de considerar. También los puntos finales se deben, o puntos finales alternativas se deberían de considerar para esta población. Y también hay que tener monitoreo de cerca de los eventos adversos relacionados con el embarazo. Y esto depende también de la orientación y se puede mencionar resultados adicionales para esta población de estudio. La recolección de datos y evaluaciones para las embarazadas y los lactantes debe también tener, además de los requisitos estándares de buenas prácticas clínicas, se deben de agregar parámetros de resultados y prestar atención a la enfermedad o condición que se está tratando con el producto de investigación. Y también se debería de considerar el seguimiento con el lactante en los casos individuales. También el periodo de seguimiento con los lactantes se deben de considerar en vista de los problemas congénitos y trastornos neurológicos, reclutamiento y retención. Las orientaciones recomiendan trabajar con grupos de abogacía de pacientes y organizaciones en los registros concretos y con clínicos con experiencia en esta investigación antes de comenzar para reducir las barreras al reclutamiento y la participación. El tiempo adicional de seguimiento sobre los resultados del embarazo y los lactantes indica que hace falta hacer esfuerzos adicionales para apoyar la retención de los participantes. Entonces, hay que anticipar estas barreras. Acerca del consentimiento informado, el formato de consentimiento debe decir claramente sí o no se va a permitir la participación durante el embarazo y bajo cuáles condiciones. Debe reflejar los posibles beneficios y riesgos del producto de investigación como aplicable en el trimestre de embarazo. Los participantes que tienen un embarazo confirmado mientras estén inscritos en un ensayo clínico se deben de dar información adicional. Circunstancias adicionales para nuevo consentimiento cuando los requisitos de anticonceptivos se hayan eliminado y también cuando hay nueva información acerca
que afecta la evaluación beneficio-riesgo. Y es así en todo ensayo clínico. Algunas consideraciones. Entendemos que alineado con los principios de ICHE 8, el enfoque de recolección de datos debe tener una ampliación sistemática de recolección de datos de todas las fuentes pertinentes y todas las poblaciones de pacientes a base de decisiones basadas en los datos para proteger a los participantes. Y también hay una recomendación general de evaluaciones seguras y tenemos muchas orientaciones sobre esto. Esto se aplica a los estudios que incluyen a participantes embarazadas y en periodo de lactación. En conclusión, entendemos que esta orientación E21 es nueva, que busca brindar un marco aceptado a nivel mundial y mejores prácticas para permitir la inclusión y o retención de mujeres embarazadas y en periodo de lactación en los ensayos clínicos. Esta orientación organizada a nivel mundial va a atender los principios científicos y de reglamentación a alto nivel. Finalmente, anticipamos cambios. En Envisa entendemos que esto abarca el establecimiento de un nuevo paradigma. Estamos en proceso de cambio, pero ya no puede ser postergado. Por ejemplo, tenemos el COVID-19, como hemos dicho antes, y entendemos que no se puede esperar más para cambiar el escenario. Y es una construcción conjunta que debe incluir la industria, la supervisión, proveedores de salud y los pacientes. Por favor, visite el sitio web de ICH para la consulta pública. Aquí está la dirección. Pueden enviar comentarios, sugerencias de cambios, recomendaciones y siempre pedimos que incluyan la justificación para esto. Tenemos diferentes plazos para los comentarios dependiendo del país. ICH les alienta a presentar sus comentarios a la autoridad reglativa de su país, pero también se acepta por mail a la secretaría. Y aquí tenemos las direcciones electrónicas y esto me lleva al final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristiana. Y ahora voy a invitar a mis colegas Sara Carraicedo y Sara Carraicedo va a ser la moderadora de la discusión, el debate, y ella trabajó con el programa de bioética de la OPS y la conocemos por varias actividades anteriores. Entonces voy a pasarle el micrófono, pero antes quisiera invitar a Carly, Flor y Cristiane a que por favor se queden con nosotros para participar en la conversación. Y con ustedes, Sara Gracias, Carracedo. Carla, y gracias a todas ustedes por sus presentaciones. Hay varias preguntas en el chat, así que tal vez voy a empezar por cosas un poco más generales para luego ir a cuestiones más específicas. Y la primera es sobre la inclusión de mujeres embarazadas. La inclusión responsable de mujeres embarazadas en las investigaciones debe limitarse solamente a mujeres embarazadas enfermas, o es que también deberíamos incluir a embarazadas sanas. ¿Hay alguien que quieras que responda? Para todas, O- por favor, vamos bueno, conversando. yo puedo empezar, nada más, porque realmente es una pregunta interesante, porque nos hace ver realmente diferentes tipos de propósito de hacer un ensayo clínico, por ejemplo. Em,
la idea es mantener la salud de la madre del recién nacido, ¿verdad? Entonces, en cuanto a vacunación, son profilácticas, son preventivas. Las vacunas se van a dar usualmente en personas sanas y el embarazo no es una condición de enfermedad, o sea, no es una condición de exclusión del de la vacunación. Entonces, en el caso de vacunas, por ejemplo, personas embarazadas se consideran personas sanas y se pueden dar las vacunas siempre y cuando se cumplan, ¿verdad? No se cumplan requisitos de exclusión para la vacunación. Puede ser que estén enfermas, que no tengan una inmunidad adecuada y en esos casos hay razones clínicas, médicas de excluirlas, pero sin embargo pueden participar. Pero es interesante la respuesta y la pregunta y me encantaría ver la respuesta de otros porque también es importante considerar que hay condiciones patológicas, enfermedades, para las cuales hay necesidad de dar medicamentos y muchas veces no tenemos datos en la embarazada o en la mujer lactante sobre estos medicamentos. Pueden ser medicamentos para la hipertensión arterial, puede ser antibióticos, puede ser diferentes tipos, ¿verdad?, de productos que definitivamente, pues yo pienso de que es importante incluir a las mujeres embarazadas, incluyendo las que tienen estas enfermedades, porque son las que van a beneficiarse de estas intervenciones. Gracias. Flor, Carly, ¿quisieras agregar algo? Yeah, I think just picking up on Flora's point that particularly for the types of interventions that are prophylactic or preventive, I mean, you will be enrolling Específicamente para las healthy, intervenciones pregnant women. preventivas o profilácticas And this deberíamos was a incluir big a question that las we had mujeres from parents with embarazadas, pero SHIV, estas es algunas de las particularly preguntas for que pre-exposure tenemos, prophylaxis or por PrEP. ejemplo, para la So we PrEP, actually did a la lot of both kind of profilaxis de guidance development, but preexposición en also VIH-Sida. engagement with pregnant moms and their pregnant Se families around ha their hablado acerca receptivity de or input in mujeres participating in embarazadas studies, whether it o was for recientemente people living with embarazadas y su HIV who interés en knew participar en estudios theoretical en personas, digamos, antiretroviral que viven con versus VIH, prophylactically for por ejemplo, something like comparando los Norepinephrine. And a antirretrovirales lot of con it el really came down to, from their PrEP. perspective, Y how at risk they felt and whether or todo not it would se exacerbate their reduce health and the al health of their riesgo baby. que So ellas if people had a sentían y partner that was living with y HIV la and slightly high posibilidad de risk of riesgo potentially en los bebés y getting si HIV from tenían pregnancy, and we know that in un that case as well, there's a much una higher viral pareja load, a higher likelihood of vertical transmission, y they también were much more la carga receptive to that because it viral was both in the best interest eh, of their health and the baby. So just influye even from también, the pero user perspective, from the desde el punto potential de vista del participant perspective, usuario y there was potencial significant interest in doing participante, that. ha habido Similarly, interés for flu vaccines or some en more estos estudios para las qualitative studies medicinas done with PrEP pregnant women to en understand their VIH-Sida. interests, and También ha habido interés very en much so hepatitis because they sort of understand that the risk porque se both to them and entiende their que el babies is riesgo significant. para la mujer y But again, el it really does bebé es depend bastante on importante, pero the type todo of depende intervention, the del type of tipo de condition we're talking intervención, del about, tipo de prophylaxis patología, versus treatment. y si Because estamos obviously hablando it's de much easier in cases where you're profilaxis already ill. versus We need to figure out how to control tratamiento. this, or you're already going to be taking medication. Let's figure out what the Si la dosing looks persona va a right, estar which tomando is sort of the optimal medicina, entonces hay type que of pensar en lo que es medication óptimo versus en something new cuanto a that doesn't yet have medicina any approved en drugs. comparación con dar But una yeah, I think when we're medicina talking nueva globally que about no the haya whole sido research space, it's comprobada difficult to kind of todavía. come up with a En aspectos de one-size-fits-all because you investigación really do es have to take that difícil on a case-by-case. incluir But todos where los there's a aspectos prospective porque health hay ir caso benefit por caso. with Cuando if hay there's over perspectiva de un healthy women who beneficio are at directo risk para of mujeres either sanas que estén infection a riesgo de or some infección health threat that you want to o de prevent, alguna amenaza de it's salud also que true queremos for women who are prevenir. already living with Esto es cierto INNs. tanto para mujeres embarazadas como no Yo quería embarazadas y para personas que agregar estén enfermas un o que estén comentario, sanas. porque creo que entiendo de dónde puede venir esta pregunta específica. Am, y admito que no he hecho una revisión de este tipo de detalle recientemente, pero para una publicación de hace como 10 años que revisé las regulaciones de varios países de la región, tanto para el caso de embarazo como para el caso de investigación con niños y quizás en algunos países, algunas poblaciones, el lenguaje en las regulaciones, en las normativas de los países,
limitaba la participación de estos grupos de personas a casos en que ya existía una enfermedad. Entonces, digamos, nosotros en la OPS apoyamos a las autoridades nacionales, tanto a las autoridades que tienen a su cargo la supervisión de todos los comités de ética, como a las autoridades regulatorias a desarrollar nuevas normativas, a revisar las normativas existentes. Y una de las cosas que, digamos, hemos hecho en relación a este punto específico, dos cosas. En primer lugar, llamar la atención sobre el tema de las vacunas como intervenciones preventivas, que automáticamente quedarían excluidas con ese lenguaje. Además, creo que todos entendemos que cada vez la población que consideramos sana tiene algunas enfermedades crónicas, algunos temas de salud crónicos. Entonces, no podemos dejar a estas poblaciones sin ninguna alternativa de salud basada en la evidencia. Y por eso debiera incluirse a las mujeres embarazadas, a los niños y a todas las otras poblaciones que rutinariamente se excluyen en todo tipo de investigaciones que los puedan afectar, sean para intervenciones preventivas, pruebas diagnósticas, intervenciones terapéuticas, etc. Y el segundo punto es que como parte de este trabajo, lo que buscamos es que los marcos normativos en los países sean coherentes con los estándares internacionales. Entonces, y a ustedes, si hacen una revisión al día de hoy de los países que tienen las normas que han sido revisadas más recientemente, verán que las normas, por ejemplo, adoptan CIOMS formalmente, en vez de detallar cada uno de los puntos específicos. Y la idea es lograr precisamente esto, una inclusión ética en general de las personas embarazadas, de los menores, en una diversidad de estudios que supone hacer el análisis de los casos concretos, porque no hay, como digo, siempre no es como el cinturón de seguridad que uno siempre se lo pone cuando va en el auto, sino que el caso de la inclusión de estas poblaciones es algo que hay que evaluar en cada caso concreto, hay que hacer en cada caso el análisis de riesgo-beneficio, y es un proceso también. Gracias. Gracias, Carly. Hay una pregunta muy específica que es sobre el proceso de consentimiento informado. Carly mencionó algo de esto en su presentación y quizás podamos ahondar un poquito más. Pero, ¿por qué solo debe firmar o debe ser realizado el proceso de consentimiento informado a la mujer embarazada y no al esposo, a la pareja, al cónyuge, al novio, lo que sea? Estaba para Carly, creo, que fue que mencionó. Yeah, so again, this is one of those things where sometimes in the case we've Es used una the de las term vessels and cosas vectors, we overlook donde al hablar de personhood los of the woman herself vectores when she's pregnant. y And in many los of these cases, there are direct benefits that affect not just contenido her health, but her contracontenedor, babies. And so estamos it pensando would en la salud be de la madre y del unethical to niño. deny her Sería no that respect ético for her autonomy negarle el to respeto de su enroll. Now, that doesn't mean autonomía. that if she Eso wants no to talk to her significa que partner about the si ella decision quiere or hablar con whoever else su in her family compañero or trusted o con otras support personas de la familia o of personas course, de there should be opportunities confianza, to make that decision as tendría que haber informed as she wants to oportunidad be. de But ah, to take that decision away from her hacer could be a o big tomar esa move that decisión can, de I la think, manera what's más really informada interesting posible, is pero la firma there's es a de la quirk in the persona regulations. embarazada. I'll use the word quirk. En los Is reglamentos the nicest way I can existe talk about it. una But so if we talk about pediatric excepción, research, pero si so a lot of hablamos de times investigación the en reason that pediatría, this muchas is assumed is veces like, oh, well, las we need to make razones sure por that the las cuales father's se involved as well for the supone consent que of the sí fetus who can't vamos consent on their own behalf. a- When we look at a pediatric incluir research, you actually only need el one parent to consentimiento consent del on padre behalf of también, pero the para child, the born investigaciones child. So pediátricas there's something going on there where se suddenly people write into requiere regulations and
el consentimiento de uno de los padres. Entonces, tal vez quiere cuestionar si la mujer no tiene el mejor interés de su feto en cuenta, lo cual entonces es aún más falto de respeto con respecto a la persona embarazada, porque nadie tiene más interés en la salud de su bebé que la persona embarazada. Es una injusticia y es falta de respeto contra esa persona embarazada y contra su futura maternidad. Y entonces, por respeto y simplemente para darle el mismo respeto que le daríamos a otro cliente que pueda consentir en nombre de su hijo o por nacer o de su feto. Obviamente que se puede consultar, pero si las mujeres que quieren participar en estudios, ellas no pueden tener, tiene que De respetársele. nuevo, en mi posición de chair, ¿verdad? Yo presido uno de los comités, dos comités de ética de mi universidad y en el trabajo que he hecho de investigación materna, sí creo que es importante aclarar este punto, porque todos estamos a favor de la inclusión de los niños, de las mujeres embarazadas e incluso otros grupos, como les decía, de poblaciones especiales que por alguna razón necesitan una protección adicional. Entonces, para aclarar, realmente en lo que es atención médica, no estoy hablando de investigación, atención médica, no cabe duda que la mujer embarazada tiene toda la autonomía de decidir por ella misma, por su embarazo, por su feto. Y después de que nace el niño, como madre, tiene todo el derecho y oportunidad de decidir tomar las decisiones médicas por su niño. Hay algunas variabilidades que hay que considerar. Acuérdense que también depende de las leyes, dependiendo de la edad de la persona, porque incluso hay ciertos lugares en donde una menor de edad, a pesar de estar embarazada, no puede tener esa capacidad. Entonces, hay cuestiones legales, pues, simplemente en la atención médica. Cuando hablamos de investigación es un poquito diferente, porque cuando hablamos de investigación estamos hablando de investigación en humanos que usualmente tiene un objetivo, colectar información, aprender algo, hacer una intervención, ¿verdad? Buscar un tratamiento, una profilaxis, algo. Entonces tiene un objetivo y está fuera de lo que es una atención clínica regular. Y por eso es de que existen, de nuevo, los comités de ética que están tratando de proteger los derechos de esa madre, de esos niños, de esas poblaciones especiales, porque por mucho tiempo no habían esas protecciones y se abusó, ¿verdad?, de estas poblaciones en algún momento. Entonces, se han hecho categorías de riesgo que Carly mencionó, dependiendo del riesgo de lo que ustedes vayan a hacer como investigación. Hay categoría uno, mínimo riesgo, es casi igual que tener una intervención clínica por tratamiento médico normal, nada especial. Categoría 2 y categoría 3, hasta donde categoría 3 usualmente significa puede que no haya ningún beneficio y que haya mucho riesgo. Entonces, les quiero aclarar porque existe la opción de default, ¿verdad? La opción automática es permitir la participación y que en toda situación la madre va a firmar por ella, su niño, si hay potencial beneficio para ella, para su niño, aunque sea solo para el niño, puede firmar ella. Es nada más cuando estamos en una situación de un riesgo alto, en donde lo que ustedes van a hacer, tal vez una cirugía, qué sé yo, algo, no vaya a tener un beneficio obvio, claro, para ya sea la madre o el niño, en donde ahí se toma, de hecho, respeto al padre, porque el padre también tiene, ¿verdad?, una decisión sobre ese feto que está creciendo. Y entonces ahí es en donde se pide que haya firma del padre y de la madre. Igual en pediatría, ¿eh? En los estudios pediátricos, cuando ustedes tienen una intervención de muy alto riesgo, necesitan la firma del padre y de la madre, no solo de uno de los padres. Pero, último punto que les quiero mencionar, hay formas de permitir aún la participación
en casos en los que está muy bien designado, muy bien escrito, ¿verdad? De que el padre no está presente. El padre no es capaz por algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Mental, médica, qué sé yo, o está en la cárcel, o ¿verdad? Simplemente no está accesible. Entonces existen opciones para considerar de que a pesar de que en situaciones de muy alto riesgo se necesita la firma de ambos padres, tanto en el embarazo como en pediatría, puede haber oportunidad de que un solo padre, en este caso la madre, tenga la decisión ella de participar en investigación. Gracias. A ver, yo quería agregar desde el lado de las pautas de SIOMS que son bastante claras en decir que el consentimiento de la madre, de la mujer embarazada, es lo que debe bastar para la investigación en el embarazo. El embarazo es una situación sumamente compleja, pero cualquier cosa que es un evento que pasa en el cuerpo de una persona y esa persona es la mujer embarazada. Entonces es en atención a ello que las pautas de SIOMS insisten en que decisión de participar la tome la mujer embarazada, que es quien está participando en la investigación, incluso si la investigación pueda tener un impacto para la salud de su feto o no. Entonces, evidentemente en todas las relaciones, cada vez que una mujer embarazada está en una relación sana, pues consultará con su pareja, sea su esposo o quien fuera su pareja. En relación al punto que bien mencionaba Flor de las menores, también las pautas de SIOMS insisten que así como hablamos de menores emancipados, porque a pesar de ser menores de edad, son independientes, por ejemplo, porque se casaron ya, por ejemplo, porque viven por su cuenta, que el embarazo, de acuerdo a muchas leyes, es considerado una razón para emanciparse. Y desde el lado de las orientaciones éticas, la recomendación es siempre que sea esta joven embarazada, aunque sea menor, quien decida por sí misma. A veces no es posible legalmente. La ética es la disciplina que nos dice lo que la ley debería hacer. Entonces hay mucho trabajo todavía por ir haciendo. Y tenemos que, en general, se recomienda para las investigaciones pediátricas que baste un padre por un tema también de equidad. Evidentemente en las relaciones en que están bien saludables, donde hay un padre involucrado, se buscará que participen ambos, pero lo que sabemos es que cuando no, cuando se requiere que ambos padres participen, de facto se está excluyendo a las personas más pobres, cuyos dos padres no pueden tomarse un día sin trabajar para ir a la cita médica. Entonces, creo que idealmente es lo que siempre se desea, lo que se busca, pero hay situaciones en que no es posible y puede ser que no se sepa quién es el padre. Puede ser que el padre no esté involucrado en el crecimiento del niño, que no tenga una relación con el niño. Por eso es importante lo que resaltaba Flor, que hay que tener atención a esta complejidad de los escenarios que pueden darse, ¿no? Por eso nosotros cuando trabajamos con las autoridades nacionales revisando las normativas, siempre nos hacemos esta pregunta, invitamos a que todos se hagan esta pregunta. En el caso ideal, lo que uno puede estar escribiendo en la norma puede ser perfecto, pero el trabajo de hacer la normativa no es pensar en todos los casos en que las cosas pueden ir de manera distinta a como uno la requiera. Y una vez que lo requiere como una restricción legal, entonces no hay vuelta que darle. Que es distinto, es fantástico que los comités de ética tenemos la oportunidad de ir protocolo por protocolo, analizar el caso concreto, tomar en cuenta el riesgo, las complejidades, el tipo de investigación y dar una orientación más afinada caso por caso.
que a veces, pero a veces cuando la ley es muy tajante, cierra la puerta para ese análisis más fino que, por decirlo así, es el corazón del trabajo en ética de la investigación. Gracias por las intervenciones. Nos queda poco tiempo y todavía hay varias, así que quisiera ir a una que está más dirigida a Cristian, que es sobre la ICH. Y lo que nos dicen es, en los estudios farmacocinéticos en los cuales se va a determinar el volumen de distribución y dosis, cuando se hagan estos estudios con mujeres embarazadas, estos se van a hacer, se prevé el uso de modelos computacionales para simular la distribución de medicamentos, o es que se van a realizar las investigaciones con las mujeres embarazadas. Esta información es relevante para las autoridades regulatorias. Entonces, tal vez, Cristian, nos puedas decir algo al respecto. Yes, thank you for the question. That's a very important point for the Gracias por dose la pregunta. Es muy adjustment importante in the desde trials el with punto de vista de randomized los ajustes individuals. en los And estudios. modeling, yes, it's Y a los source of modelos information son for the una fuente de definition of información dose. para la Modeling of definición clinical de dosis, el studies with modelaje y los non-pregnant estudios individuals. clínicos que no All of tienen this data personas has to be embarazadas. Todos estos considered datos tienen together que considerarse to define the conjuntamente para dose, and the definir dose la can be dosis, reviewed during the y la development dosis puede process. desarrollarse durante o puede saberse durante el proceso de desarrollo. Gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta. Flor ha hecho referencia a este tema en algún momento de su presentación, pero quizás podamos ir a más detalles. Y lo que sucede es que generalmente en los protocolos de ensayos clínicos el embarazo es una razón para la exclusión inmediata de mujeres que ya se encuentran participando en una investigación. Entonces, ¿qué consideraciones debería tener un comité de ética cuando en la revisión de un estudio se encuentra con esta exclusión automática de mujeres por el embarazo? Tal vez para darles la perspectiva de por qué existe esa exclusión, que usualmente estamos hablando de estudios de fase uno o fase 2, que son los estudios iniciales para saber cómo está funcionando un medicamento, una vacuna por primera vez en un ser humano. Después de que se hicieron los estudios preclínicos, es la primera vez que van a las personas en general. Eso es una forma de proteger a las mujeres embarazadas y proteger a los fetos y los niños. Por eso es que ellos no son los primeros que van a estar evaluados. Es una forma tradicional, les diría yo, de cuando hay un producto nuevo para atención médica que requiera evaluación de saber la dosis, saber su perfil de seguridad, saber su efectividad, hacer algún tipo de seguimiento sobre coadministración, qué sé yo, diferentes cosas, ¿no? Tradicionalmente, los grupos seleccionados son sanos, son personas sanas con mínimo o ningún tipo de comorbilidad y de una edad en donde se espera que sea poca probabilidad de que tengan cosas del adulto joven en general, entre los 18 a los 40 años, 45 años, en donde se inician esos estudios clínicos. Y una vez que esos datos se obtienen, entonces la idea de nuevo es, dependiendo de la razón por la cual ustedes quieran utilizar un medicamento, una vacuna en una embarazada, para protegerla a ella, para proteger al niño, hay alguna necesidad inmediata, poder abrir esos estudios lo más tempranamente posible, ya después de esos datos mínimos para niños, embarazadas y adulto mayor. Eso lo vimos en COVID, por ejemplo, ¿no? En cuanto a que para grupos de riesgo en adulto mayor y empezamos a incluirlos, o grupos socioeconómicos específicos empezaron a incluir, y luego se va bajando la edad y se va incluyendo personas embarazadas. Pero yo creo que habría que considerar muy específicamente que para los productos en general, a menos de que sean específicos para el embarazo, usualmente
esa va a ser la trayectoria de evaluación, esperar a tener ciertos datos en una población no embarazada y luego empezar con embarazo. Espero que sea. Gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esto de la exclusión automática en los protocolos de ensayos clínicos? ¿Y qué es lo que debería hacer un comité frente a esta situación? Quizás muy brevemente, Sara, y compartí, porque como estamos tan justitos con el tiempo, compartí el enlace de CIOMS con la página específica. La idea es que no debe haber más una exclusión automática. Tiene que haber una exclusión evaluada. En el caso en que haya una razón para creer que, la participación pueda suponer un daño para la mujer embarazada o el feto, se debe proceder a excluir a la persona. En el caso de que no haya una razón para suponer que esto pueda tener un daño, entonces se debe poder ofrecer a la mujer embarazada la oportunidad de evaluar si quiere continuar su participación o no. Y quizás como estamos ya con apenas unos minutos libres, voy a usar esta oportunidad para redondear una idea central sobre esto, sobre la inclusión ética de las embarazadas y los niños y las personas mayores en la investigación. Y es que ya no podemos seguir usando soluciones unitarias. No es éticamente aceptable excluir categóricamente a las embarazadas. No es éticamente aceptable excluir categóricamente a los niños o a las poblaciones mayores. Las exclusiones deben ser justificadas. El comité de ética que recibe una propuesta, la autoridad regulatoria que recibe una propuesta, tiene que recibir una explicación sobre por qué se está excluyendo a cada grupo específico. Y si ustedes no reciben una explicación de esa naturaleza, pues tienen que hacer la pregunta. Entonces, creo que alguien preguntaba, ¿cómo vamos a cambiar la situación en la que estamos ahora? Vamos a cambiar esta situación haciendo esto, haciendo estas preguntas, forzándonos todos a evaluar rigurosamente con un análisis ético detallado y ahora a la luz de las nuevas pautas que se perfilan de ICH, también desde el lado regulatorio, hacer una evaluación más granular de en qué situaciones podemos y acaso debemos asegurar que se incluyan a las personas embarazadas. Muchísimas gracias por su participación. Creo que ha quedado claro que tenemos que continuar conversando sobre este tema y vamos a enviar la grabación por medio de la lista Investigación Ética. Vamos a enviar también una serie de recursos que se han compartido para que todos los tengan y vamos a compartir dentro de esos recursos también el enlace de la consulta pública de ICH que presentó Cristiane. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.